Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por compartir otra jornada más con nosotros. La octava jornada de sesiones online sobre participación voluntaria. Esta tarde contamos con la participación de la Fundación ASA. No, somos AXA de ¿Perdón? todo corazón. Sí, ASA de todo corazón. Bueno, Fundación AXA es distinto. Vale, pues ASA de todo corazón, que ahora nos explicarán también cómo nace dentro de ASA y bueno, pues tanto Nuria como Pilar se encargarán de explicarnos esas diferencias entre ASA Seguros, Fundación ASA en todo caso y este conflicto teórico y ASA de todo corazón, que estáis de aniversario, 25 años ya, ¿no? Sí. Cumpliendo. Pues muchas felicidades por esa trayectoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pilar a nivel nacional, a Nuria la tenemos más aquí en Galicia, más de casa. Pero muchísimas gracias a las dos, tanto desde Vigo, que creo que era, ¿no? Nuria, ¿dónde estás? Sí, sí. Y a Pilar también, que creo que ahora estabas en Madrid, si no me equivoco. Sí. Pues nada, esto de las sesiones online lo que hacen es que rompen distancias y hacen posible que hoy compartamos estas experiencias independientemente de nuestra ubicación. Sin más, eso, agradeceros vuestra colaboración en estas sesiones y sin más, pues ya os dejo que nos presentéis vuestro trabajo y vuestra entidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Si os parece, vamos a hacer una pequeña presentación. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Y os empezamos a contar un poquito. Va a ser un poco entre amigos, ¿vale? O sea que, ¿me veis? Sí. ¿Veis? Vale. Cualquier cosa nos podéis parar, hay confianza, somos poquitos, así que cualquier duda que tengáis nos la podéis expresar, por supuesto. Os voy a empezar un poco contando que nosotros somos una aseguradora francesa, que es AXA Seguros, y a nivel de voluntariado contamos con una asociación que se llama AXA de todo corazón. Tenemos por una parte AXA de todo corazón, que llevamos expresamente el voluntariado corporativo, y luego tenemos Fundación AXA, que es lo que comentábamos antes, Paula, que es distinto, que también está dentro de nuestra empresa, de AXA Seguros, pero se dedica más a lo que es el tema de patrocinios, por ejemplo, tema cultural, tema de deportes. Por ejemplo, me imagino que os sonará la carrera Ponle Freno. También patrocinamos el equipo de promesas de natación paralímpicas. También patrocinamos, por ejemplo, al equipo de baloncesto de Ilunion en silla de ruedas. Y eso sería un poco de cara al tema de Fundación AXA, que aparte hace también otros muchos patrocinios, ¿de acuerdo? Y luego nosotros estaríamos, lo que os comentaba, volcados en lo que es el voluntariado corporativo. Pues nosotros nacimos hace 25 años, somos jovencitos todavía, pero con bastante experiencia, y 5 años antes nació AXA de todo corazón en Francia. Entonces, en el 96 nos pusimos nosotros en marcha aquí en España y estamos registrados en el Registro Nacional de Asociaciones. ¿Quién puede participar en las actividades de AXA de todo corazón? En nuestro caso, cualquier persona. Principalmente, por supuesto, nuestro foco está puesto en empleados, pero también pueden participar familiares, agentes, amigos, corredores, cualquier persona que se apunte en nuestra web, incluso clientes también, ¿no? Una cosa que es muy importante para nosotros es que todas las entidades del grupo AXA en España, las diferentes entidades dentro de AXA, están todas representadas en nuestra junta directiva, ¿vale? Y nuestra primera financiación, por supuesto, son las propias entidades de Grupo AXA. También realizamos otro tipo de aportaciones que recibimos a través de eventos benéficos que realizamos nosotros mismos, ¿no? Organizamos nosotros mismos. Y bueno, aquí os he puesto para que tengáis un poco la idea de las cifras que tuvimos en el 2020. Aquí veis que 4.689 voluntarios únicos participaron, 7.491 participaciones y realizamos más de 13.000 horas de voluntariado. Eso en 2020, ¿no? Hemos tenido muchísima evaluación durante estos años y continuamos. Entonces he pensado que la mejor forma de que sepáis lo que hace AXA de tu corazón, aparte de que os lo cuente yo, es que nos lo cuenten los protagonistas verdaderos, ¿no? Que son nuestros voluntarios. Aquí tenemos un vídeo pre-pandemia para que lo veáis un poquito, ¿vale? A ver si lo escucháis. Si hay algún problema me decís, ¿vale? ¿Se oye?
experiencia de la construcción de las canaletas junto al equipo de FDI fue increíble. Ver a todo el equipo comercial trabajando mano a mano y en equipo con un único objetivo fue súper bonito para todos y súper emocionante. Nadie se quería ir de allí sin acabar las canaletas. De hecho, todas quedaron hechas. El poder ver a las personas que iban a ser receptoras de esas canaletas y cómo nos lo agradecieron ellos, la verdad es que fue un momento increíble, tanto con ellos como con sus padres, porque la canaleta es un producto realmente caro y poder entregárselo fue muy, muy emocionante. Ya es complicado muchas veces que los chicos y chicas con parálisis cerebral o con grandes afectaciones practiquen deporte y actividad física, porque en muchas ocasiones piensan que no van a poder hacerlo, ¿no? Y si además añadimos que el material de adaptación que necesitan, como son estas canaletas, es bastante costoso, es decir, que la familia tendría que invertir para la práctica de este deporte muchísimo dinero, pues ahí hay mucha gente que se queda fuera y no puede practicar la bocha. Entonces, pues para ellos estas canaletas ha sido un regalazo y para nosotros ha sido un facilitarnos el que muchísimos niños y niñas con parálisis cerebral pues puedan venir a nuestras escuelas a practicar bocha. Ha sido una experiencia súper gratificante, porque la verdad yo había salido anteriormente al monte, me gusta hacer salidas, pero no es lo mismo cuando vas tú solo que cuando vas con un grupo de gente, con la Fundación ADEMO, con Juan Carlos, que es muchísimo más divertido y muy, muy gratificante. La verdad que me gusta porque eso lo repito cada vez que existe la posibilidad. Sí, el enriquecimiento personal que tenemos al colaborar con este tipo de actividades es brutal. Al final te llevas muchísimo más de lo que en inicio pensabas que ibas a percibir, porque el trato con ellos es espectacular, te diviertes, pasas una mañana estupenda. Y bueno, el que sigamos repitiendo y colaborando de manera activa con esta actividad, pues lo dice todo, ¿no? Entiendo. A mí esto nuevo, junto a ellos, es experiencia nueva, mensaje, en cosas buenas, cambia ciudad y campo. Quiero ser voluntariado, yo quiero ayuda, no pasa nada, No, es gratis. En las zonas más difíciles solemos ir en pareja y Juan Carlos sí que quiere ayudar siempre. Para Juan Carlos poco a poco. siempre colabora, sí, sí, sí. Bueno, el proyecto de coach para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante que me ha permitido, a través de acercarme a una persona que no está en el ambiente laboral, sino que está iniciando sus estudios, y dar una perspectiva de que desde el principio que empezamos a estudiar y que no tenemos muy claro, muy definido hacia dónde queremos ir, bueno, pues dar una visión empresarial de cuáles son las diferentes partes, cómo funciona una empresa. Fue una experiencia muy bonita y pues él me ha aportado en el cual yo quiero tomar una carrera de informática. Él me ha ayudado a encontrar el camino que yo quiero tomar. Y al principio no estaba muy claro lo que yo quería y él me enseñó a que iban a haber baches que yo iba a cruzar, que no iba a ser fácil para que yo llegara al lugar donde quería. Lo más importante que he aprendido es que lo puedo conseguir todo con esfuerzo. Bueno, pues yo he estado en 2 ocasiones diferentes ya en la Fundación A la Par, he trabajado en diferentes talleres y sobre todo lo que me ha aportado es que he ido allí supuestamente iba a trabajar y bueno, creo que sobre todo es una experiencia muy enriquecedora para los que vamos allí. Nos damos cuenta de que las personas que están trabajando allí en la Fundación A la Par son como nosotros, que las diferencias muchas veces las estamos marcando desde fuera. Lo que más me gusta es cuando vienen los voluntarios de ATA. Explicarles y enseñarles, me siento feliz y orgulloso, porque igual que a mí me gusta enseñarles y explicar y que me expliquen cuando vengo a una empresa y tal, pues a mí también me gusta enseñarles y explicarles cómo van las cosas y felicitarles cuando las hacen bien, como a mí me gusta que me feliciten si hago algo bien. Me siento orgulloso de ello. Es una experiencia maravillosa. Aparte de la satisfacción personal que te proporcionan de ayudar a terceros, el compartir con ellos sus vivencias, sus
dificultades para llevar en algunas ocasiones el día a día, el necesitar de ayuda de terceros, pero todo te lo piden y te lo agradecen con una sonrisa y unos abrazos totalmente desinteresados. O sea, te vienes con una sensación de una plenitud personal fantástica. Que nos ayuda más a relacionarnos más y convivir con otras personas y... Me gustan todos que vengan los monitores porque me gustan como mis. A mí me gustó ir a la piscina con todos los amigos. Bueno, hicimos un festival de música festival y de de- actuación el año pasado, que estuvo muy bien. La verdad es que disfrutamos mucho. Sí, Que cantamos, fuimos a karaoke, cantamos, sí. fuimos a bailar, jugamos mucho en la playa, sobre todo en la piscina. ¿Verdad? En la piscina lo pasábamos. Y por la noche fuimos a salir de tomar algo de helado o tomar algo. Se ha visto bien, ¿verdad? Sí, ¿Se sí, sí. escucha bien? Sí, Me sí, encanta, sí. me encanta ver estos vídeos porque recuerdo momentos y la verdad es que hemos pasado cosas muy, muy emocionantes, ¿no? Yo es que me emociono. Yo también, yo soy muy fácil. Entonces, bueno, pues continuando con eso, habéis visto unos ejemplos, esto es prepandemia, claro está, y es algunos ejemplos de cómo lo han vivido desde el punto de vista del beneficiario y el voluntario, porque ambos son súper importantes, evidentemente, ¿no? Y al final lo importante es que sea útil para ambos, ¿no? Y tener una conexión. Entonces, ¿por qué una ONG dentro de una aseguradora? Una aseguradora, así en un principio parece más frío, etcétera. Pues, en primer lugar, porque ponemos en práctica nuestro propósito, que lo tenéis aquí delante, que es trabajar por el desarrollo de la sociedad protegiendo lo que importa. De esta forma también estamos contribuyendo en la ayuda al medio ambiente y a nuestra sociedad. Y también estamos creando... Dime. No se me... Ay, perdón. Ay, ahora estoy aquí. Perdonad, la había quitado para no molestar con el LED. Vale, entonces también lo que hemos creado es lo que nosotros llamamos el espíritu familia AXA. Creemos que es súper importante que todas las actividades que realicen nuestros voluntariados, hay alguna excepcional en el que no se puede, pero que todas las puedas compartir con tu familia. Intentamos hacer actividades con familiares también, incluso con niños y, por supuesto, agentes y corredores, etcétera. Y estamos generando lo que llamaríamos un espíritu de familia AXA, ¿no? Que no es solamente trabajar en una empresa, sino también dar parte de ti a la sociedad, ¿no? Y conocer cosas nuevas. Para nosotros es una forma de mejorar el orgullo de pertenencia, que mejore el clima laboral, que la gente desarrolle actividades. Por ejemplo, una persona que está a lo mejor ayudando en un team building, va aprendiendo un poco más a comunicarse, a trabajar en equipo y creemos que eso es súper fundamental. Queremos buenos empleados, pero también queremos buenas personas, ¿no? Y yo creo que esto contribuye muchísimo al voluntariado. Yo he llegado incluso a tener gente en la empresa que dice que una de las cosas por las que tampoco se marcharía de AXA es por hacer el voluntariado. O sea, que estamos ya en un nivel que, claro, tenemos mucha presión porque la gente está encantada, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente, que son algunas de nuestras actividades. Vamos a hacer un pequeño repaso de actividades que hacemos, que hemos intentado sobre todo que sean innovadoras. Este año, con el tema de la pandemia, desde el año pasado, lo hemos tenido más complicado porque hemos pasado de acciones de un 100% presenciales a acciones a un 100% digitales. Y la verdad es que para nuestra sorpresa nos hemos adaptado perfectamente bien y hemos llegado incluso a voluntarios que a lo mejor no estaban en las sedes principales. Entonces, empezamos con nuestras actividades, que bueno, nosotros tenemos dos pilares que nos lo marca Grupo AXA desde París, y uno de ellos, como veis, es el cambio climático y biodiversidad, que es todo el tema medioambiental, que ahora estamos haciendo muchísimo foco, sobre todo en el tema medioambiental este año. Y por otra parte, lo que es la protección inclusiva. La protección inclusiva, hablamos de tema social y también de tema de prevención de salud. Aquí vamos a poner unos cuantos ejemplos, pero tenemos muchísimas más actividades, ¿no? Vamos a poner un poco las más relevantes y las vamos a dividir en los dos pilares. Empezamos con las primeras, que son el tema medioambiental, que si te parece, Nuria, explicas tú la primera de reforestación. Sí, hola, buenas tardes a todos. A ver, la reforestación cambió, como bien dice Pilar, antes de la prepandemia, pospandemia. Prepandemia, pues con la Fundación FDI pedíamos unos árboles, nos enviaban a la dirección territorial, que en este caso es en Vigo, pero Vigo lleva a Galicia, Asturias y León, y nos lo mandaban a Vigo. En Vigo quedábamos para plantarlos, pues un grupo de voluntarios. Íbamos a una zona que ya FDI nos buscaba después de hablar con el Ayuntamiento de Vigo o de las zonas cercanas.
Nos vino muy bien porque hubo muchos incendios hace 3 años, entonces nos vino fenomenal. Y íbamos juntos, plantábamos, teníamos una jornada divertida entre compañeros, familiares, hijos, todos. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? Nos lo envían a casa, nos envían un kit con los arbolitos, una pala y unos guantes y vamos a plantar. Nuestra sorpresa fue que se anotó muchísima más gente. Esta es una de las acciones que se anotó muchísima más gente de lo que es habitual. Yo en la territorial lo noté muchísimo, somos unos 80 en Galicia, Asturias y León y hubo un subidón. ¿Por qué? Porque gente de Asturias o gente de Coruña, pues no, a lo mejor los de Coruña se podían acercar a Vigo, que es 1h30, pero de Asturias no, que son 3 horas y media. Pero como en este caso nos lo envían a casa y lo plantamos, pues de maravilla. La verdad es que muchísimos árboles. En Vigo plantamos en la zona de bosque quemado un montón, en Coruña, en Asturias, en León, en Avilés, Gijón. Así que recuerde, pues fue, vamos, un éxito. Y no solo aquí, sino en toda España. Las notas que yo tengo, ¿no, Pilar? Si no me equivoco, 8.500 árboles plantamos. Imaginaros, O sea, a 5 arbolitos que mandábamos por kit se nos fue de las manos. Es que la sí. Fundación FDI decía que no encontraban más arcilla, porque habíamos acabado ya con toda la arcilla de España casi. O sea, Sí, fue súper gratificante, la verdad. Y ahora lo que hacemos es que de vez en cuando vamos a ver si han crecido. Y de momento van bien. Algunos se han quedado por el camino, no prenden todos. Pero sí estamos aquí en Vigo muy orgullosos de haber contribuido a paliar los efectos de los incendios de hace 3 años. Porque fuimos a una zona de Zamanes, donde aquí cerca, que le hacía muchísima falta la reforestación. Y también espera, Pilar, Elena nos quiere preguntar algo, que levantó la mano. Sí, Elena. Elena. ¿Cómo nos veo que estoy con la presentación? No, a lo mejor fue sin querer, que a mí a veces me pasa. Levanto la mano sin querer. Y no, luego... Elena, ¿quieres ahora? Sí. Ahora, vale. Es que lo que estaba pensando yo era por lo del volcán, ¿cómo podíamos hacer? Sí. Nosotros lo hacemos con Cruz Roja. Estamos haciendo unos donativos. Nos han abierto una cuenta especial para los empleados de AXA, voluntarios de AXA, y estamos donando ahí. La verdad es que yo tengo compañeros, yo pertenezco a un grupo de trabajo que tengo compañeros en Canarias. Entonces estamos muy implicados. Hoy hace un mes de lo del volcán y a veces me impacta, pero sé que son cosas de la naturaleza y tenemos que ayudar todas las asociaciones y nosotros, la nuestra hizo un ingreso inicial de 3.000 euros y ahora 25.000. Ah, sí, es verdad. Sí, ¿de qué leí yo los 3.000? Hoy hicimos, yo creo que hicimos ahora otros de 3.000, ¿no? Sí, ahora vamos a, claro, es que ahora vamos a intentar las actividades porque aparte de voluntariado corporativo, puntualmente, como dice Nuria, hacemos donaciones. En este caso, me sonaba. Claro, pues 25.000 y ahora los voluntarios estamos donando. Cada uno, que es lo que dije yo, que ya también me conecté a alguna reunión en mi territorial, porque, a ver, que no tienes que donar 100 ni 200 ni 300, que tienes que donar 5 o 10 o 3, si no nada, lo que puedas, porque ese dinero Cruz Roja lo distribuye eso para bienes de primera necesidad, para mantas, para abrigos, para... Entonces eso... Y dicen que no se puede mandar ni juguetes ni nada de eso, porque... mandar, no, porque además... Solo comida y ropa y cosas necesarias, como mantas, abrigos y de todo. Lo que pasa es que en nuestra experiencia, más acciones que hemos hecho de entrega de ropa, etcétera, las asociaciones no nos lo cogen. ¿Por qué? Porque dicen que muchas veces lo que hace la gente, y es verdad, limpia el ropero y dona cosas que no están en buen estado. Entonces, siempre, y te cuesta más enviarlo allí. Sí, más a Canarias, que además tiene unos... Entonces, siempre dicen que por favor que sea donaciones económicas. Entonces, en ese caso, como no podemos hacer nada físico,
pues esta era nuestra opción. Y lo que sí que vamos a unir, que a lo mejor de ahí te viene lo de los 3.000. Es que me suena que leí algo hoy de los 3.000. Es que también lo que vamos a hacer es otras actividades que vamos a hacer, por ejemplo, este año con la carrera por el freno, porque aparte de que la donación que se hace es para las víctimas de tráfico, nosotros aparte, adicionalmente, desde AXA de todo corazón, vamos a dar creo que 2 o 3 euros por cada persona que se inscriba con el código de AXA a la carrera, para también el tema de la palma. Sí. Ayudarles en lo que se pueda. Lo que hay que hacer. Toda España y todo el mundo tiene que colaborar, porque es que el volcán ese es un volcán joven y la gente no sabía de qué iba eso del volcán, pero ahora como están repitiendo, pero cada día, pero llevamos un mes. A mí que falta mucho todavía para que termine. No pinta bien. ¿No? Sí, es lo que quería hacer para que, aunque sea también para el gobierno o gente de asociaciones o gente de mucha pasta que donan ese dinero. Elena, para ayudar. Elena, aquí en la comarca de todas formas hay varios ayuntamientos que también están haciendo recogidas y bueno, organizando ayuda para hacia Palma, de Mugardos, Ferrol, yo creo que hay así ayuntamientos de la comarca que están en ello. En eso es la panadería La Nueva, el de Neda. Pues también estaba donando dinero. Bueno, pero quiero decir yo que sí que ya hay acciones así. Sí. Esperemos que no se olviden. Claro. Yo por eso lo decía, para que los millonarios que se acuerden de Palma. Claro, lo malo es que los millonarios no nos van a escuchar. O sea, creo que no van a ver nuestro... No estamos ahí. Yo pensé que levantabas la mano para explicarles a Nuria y a Pilar que nosotros también hacíamos reconocimiento del voluntario y que tú querías que te votara, pero... Yo llevo desde el 94 siendo socia. Siendo socia, pero creo que 11 o 12 años siendo voluntaria. Sí, y estoy encantada. Estoy con Paula, que es que Paula es una maravilla. Bueno. ¿Qué haría yo sin ella? Hay que trabajar mucho el reconocimiento. Nos hemos dado cuenta que fíjate, le regalas una taza y la gente está súper entusiasmada con la taza. Sí. Luego hay piques porque la gente que no ha participado dice quiero la taza, entonces pues apúntate. Desde el 2005 hacemos también nuestro reconocimiento al voluntaria del año y también son reconocimientos simbólicos, o sea, un diploma personalizado, una banda, bueno, una metopa nuestra, son detalles así. Nosotros también hacemos galas de AXA de todo corazón y al voluntario del año pues sube y le damos un pin de plata, da un pequeño discurso y en alguna ocasión, lo que pasa es que claro, con la pandemia no se ha podido, pues les hemos mandado a Mozambique con el doctor Brugada, que es un regalazo, claro. Nosotros no les damos viajes, les mandamos dar las campanadas. El año pasado al voluntario saliente y a la voluntaria entrante dieron las campanadas virtuales. Así como la Pedrotti. Mucho curro, ¿eh? Sí, sí. Está genial, ¿eh? Digo yo que yo soy la voluntaria de este año. Que ya estás acabando, Isa. Sí, ya le queda poco. Sí, ahora es que están con las votaciones de este año. Claro, que nosotros tenemos nuestra minigala también el día 3 de diciembre, que coincide con el Día de las Personas con Discapacidad, y como el día 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntario, coinciden, siempre intentamos hacer el acto conjunto. Entonces, así tiene esa repercusión también de reconocimiento público, no solo una palmadita entre nosotros. Y bueno, pues también, desde luego, totalmente de acuerdo con que los reconocimientos tienen que visibilizarse, ¿no? Y hacerse. Lo que pasa es que a mí me tocó mal, porque como estábamos confinados, pues todo lo tuvimos que hacer online. Claro, no es lo mismo. Pues nada, hay que volver a saber cómo... Hay que repetir. Sí.
No, este año ya le tocará a otra. Sí. Elena, ya puedes bajar la mano. Vale. Gracias. Nosotros ya hemos terminado. Yo siempre pongo esta slide final que me encanta, la de si te has dado un tiempo para recogerle el lápiz a alguien, eres un voluntario en potencia, que me gusta mucho. Y todos llevamos un voluntario en potencia y yo creo que las empresas cada vez buscamos más que tengan alma, ¿no? Y que nos sintamos orgullosos de lo que hacemos, de lo que hace tu empresa, ¿no? Y esto es parte de ello. Así que sí, bueno, yo estoy muy orgullosa de lo que hace mi empresa. Sí, lo estamos. Desde luego, felicitaros por vuestra labor, por ese corazón que tenéis y ponéis en todas las acciones que hacéis. Desde luego, bueno, todo un lujo conoceros un poco más y desde luego muchas cosas las compartimos. Ahora, chicos y chicas, sí que podéis comentarles algo si queréis a Nuria y a Pilar, que a lo mejor antes os daba un poco más de palo y os ahora que no hay pantalla gigante. Ahora ya estamos todos. Sí, creo que por ahí sí. Sí. Hola. Mira, yo quería preguntaros, además de que habéis hecho la misma experiencia del camino con personas con discapacidad. La misma no, que hicieron otro camino. No fue el inglés. Dificultades y barreras habéis tenido seguro, porque hay trozos de carretera, trozos de camino, trozos de bosque, seguro. Y yo quería deciros si con esto que estamos dando visibilidad de que personas con discapacidad pueden hacer el camino, con ayuda se puede, ¿creéis que en algún momento se darán cuenta, podrán adaptar este camino a estas personas para que lo puedan realizar solas o poner esas bicicletas que decís disponibles a los que no la tienen para que lo puedan hacer? Yo creo, fíjate lo que te digo, yo soy muy de montaña, yo soy de Bilbao y soy mucho de ir al monte y cada vez veo que se está adaptando muchísimo más todo el tema de natural. Por ejemplo, también mi chico es asturiano, he ido alguna vez a Muniellos y han hecho ya una parte adaptada para personas con sillas. En Bilbao, por ejemplo, tenemos una subida al Pagasarri, que es un monte muy, muy conocido, y han hecho una parte de pista. Yo creo que cada vez se está tomando más conciencia. Se ve más gente haciendo deporte. Nosotros, por ejemplo, el tema de paralímpicos, de promesas de natación paralímpicas, empiezas a ver que sale más en las noticias las personas con discapacidad. Yo cuando hice el Camino de Santiago, yo por mi cuenta, que hice el francés entero, vi hasta asociaciones de personas ciegas haciéndolo. Entonces, te quiero decir que yo creo que sí que se está dando más visibilidad. Las empresas también se nos pide más responsabilidad, más visión. O sea, cada vez los clientes también apuestan más por asociaciones, por empresas que aportan a la sociedad. Y no sé si os habéis fijado, porque yo conozco uno voluntario nuestro, que es un chico de AXA, tuvo un accidente con 24 años y se quedó en silla de ruedas haciendo el tema de karting. Y él me decía, jo, Pilar, fíjate que muchos sitios no están adaptados. Tú vas en Madrid y ves que hay escalones para entrar en los bares y tal. Y yo estoy viendo, desde que me lo dijo, por ejemplo, en Bilbao está hiper adaptado, ya casi todos es nivel 0 en las tiendas. Y en cuanto a lo del deporte, lo que comentábamos, que acordaos la visibilidad que teníamos hace 20 años de las Paralimpiadas. No veíamos nada en televisión. Y eso es el primer paso, saber que la gente sigue haciendo deporte. A pesar de nosotros este año en Vigo, la playa Sabil, que es la playa más grande de Vigo, de ciudad, se reservó una zona para que pudieran llevar estas sillas de ruedas más tal. Toda esa zona estaba con una carpa y estuvo todo el verano permanentemente reservada, porque es verdad, tú vas a la playa con una silla de ruedas y tienes que buscar el hueco, tienes tal. Entonces le reservaron y iban de asociaciones. De hecho, nosotros en AXA, en Fundación AXA, no AXA de toda Fundación AXA, que no me acordaba, ha habilitado zonas para personas con discapacidad en diferentes playas de España. Es decir, para que haya una rampa para que tengas acceso, con una carpa también para dar ayudas. O sea, cada vez hay muchísimo más, yo lo veo, ¿eh? Sí, pero digo yo, por ejemplo, en el Camino de Santiago, los albergues no están preparados para llevar, por ejemplo, 3 personas en silla de ruedas. Pues mira, por ejemplo, en Monte de Gozo nosotros fuimos con gente en silla de ruedas y estaban adaptadas las puertas especiales en el que estuvimos nosotros en concreto, ¿eh? Sí que eran personas con discapacidad. Allí, pero me refiero, los albergues para poder dormir, para poder hacer noche, yo pienso que no están adaptados para... El de Monte de Gozo sí que estaba, ¿eh? El resto, no sé. El resto ya no. El de Monte de Gozo es grande. O sea, tiene un montón de plazas. En el camino que se hace, yo pienso que no están adaptados.
Alguno estará, pero lo que decimos, para una... Porque no es lo mismo en silla de ruedas que ir personas que puedan andar, por ejemplo. Claro. En nuestro caso, el que cogimos cogimos todos alojamientos en hostales porque queríamos que estuvieran cómodos ya que lo subvencionamos nosotros, y el único que cogimos albergue fue el de Monte de Gozo y sí que está adaptado para sillas. Te voy a decir que al final, yo creo que si lo buscas cada vez hay mucho más. Yo no sé si tengo mucha confianza, pero creo que hay cada vez más visibilidad, cada vez más conciencia, cada vez se invierte más en ello y estamos en el camino. Lo dicho, yo creo que es el momento ya de casi ir cerrando porque, bueno, es ya tarde. Para ellas también que el tiempo es oro y están dedicando pues esta tarde a nosotros lo que iba a ser al final una horita, pues está alargando. Pilar y Bueno, Nuria, pero estuvo muy bien, ¿eh? 1.000.000 de gracias, sí. Fue todo un placer conoceros y conocer vuestro trabajo, vuestra labor. Nuria, espero conocerte en persona pronto, a ver... Sí, ya organizaremos. Y Pilar, fue gratificante escucharos, sí. y ver lo que hacéis y eso. Pilar, a ver si nos visita pronto, que ya hace mucho tiempo. No se te escucha. Aunque sea en Santiago. Aunque sea en Santiago. No lo conozco, así que oye, nunca se sabe. Sí. Pues nada, Nuria, espero seguir en contacto también con vuestra labor aquí en Galicia y bueno, pues ya veis, en tema bochero, del Camino de Santiago, de lo que haga falta, aunque nos tengamos que poner a cocinar. Sí. Te avisamos, cuando hagamos algo te aviso por si quieres venir a alguna con nosotros. Pues nada, seguimos en contacto, que encantados de colaborar porque lo dicho, el trabajo en red para nosotros sí que es algo importante y sí que nosotros en la parte de visibilidad sí que nos parece interesante, ¿no? Bueno, creemos que la labor de nuestra asociación sí que se tiene que dar a conocer y bueno, pues sí que puedo entender que a nivel publicitario de empresas y demás, pues a veces, bueno, no es tan rentable, pero el visibilizar a colectivos como el nuestro sí que creemos que sigue siendo una necesidad. Y bueno, colaboraciones como las vuestras hacen cosas como la de hoy posibles. Entonces, 1.000.000 de gracias por estar, por colaborar, por hacer vuestro trabajo como lo hacéis, con esas ganas y con esa implicación. Pilar, lo dicho, 1.000.000 de gracias y Nuria, un besazo también. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chao, chao.